Buenos días. Buenos días. Nos vamos acercando, por favor, y vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios que nos tiene con vida primeramente y que nos tiene la expectativa de su amor y de su palabra. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por toda tu bondad, toda tu benevolencia, Señor, para con nosotros que somos pecadores, pero que aún así siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y entregó su vida, y entregó su cuerpo en una cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para hacernos aptos para el reino de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque ¿quiénes somos nosotros para exigirte algo a ti, Señor? Sino que de tu gracia, de tu misericordia, gratuitamente enviaste a tu Hijo, Señor, para perdonarnos y para ayudarnos a vivir y a tener esa esperanza de que cuando nosotros partamos de este mundo, podamos estar en tus brazos, Señor. Gracias por bendecirnos. Ayúdanos, Señor, a entender tu verdad y tu palabra. Ayúdanos a comprender tu mensaje, Señor, del día de hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en los labios de nuestro hermano Esteban y que él pueda dar un mensaje claro, concreto, que podamos comprender qué debemos de hacer para agradarte, Señor. Gracias por tu misericordia y por bendecirnos y ayudarnos cada día, Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. El aire vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como Dios, nadie como tú. Brillas en la oscuridad, pensando nos levantarás. No hay nadie como Dios, nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del fondo nos levantarás. No hay nadie como Dios, nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro.
Nuestro Dios sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Amén. Dios es más grande de cualquier otro. Vamos ahora a cantar Cordero y León. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadena romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Abrir las puertas hoy ante de reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh,
puede sentarse. Bueno, buenos días nuevamente. Tenemos algunos anuncios. Si Camilo, por favor, nos proyecta. Bueno, nuestra escuela dominical, como siempre, a las 9:30. Estamos viendo acerca de unos personajes bíblicos que nos enseñan a nosotros cómo vivieron ellos, pero también cómo debemos de vivir nosotros como cristianos. Entonces los invitamos a las 9:30 para aprender bastante de la palabra de Dios y poder así mejorar nuestra vida cristiana. El culto principal a las 11 de la mañana. El Club de los Niños a las 3 p.m. los sábados, para que animemos a todos los niños a venir a aprender del Señor. En los miércoles a las 7 de la noche, Raíces de la Fe, en donde estamos aprendiendo, conociendo la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y así poder tener una buena relación entre el Nuevo y el Antiguo y saber el por qué estaba destinado a que nosotros tuviéramos un Salvador, que gracias a Dios lo tenemos, o si no estaríamos perdidos. Entonces los motivamos los miércoles a las 7 para venir a aprender más de la palabra del Señor. Jóvenes, grupo de jóvenes de 13 a 18 años los sábados a las 5 de la tarde. Y este sábado que viene hay reunión de damas, ¿cierto? Reunión de damas a las 9:58 a.m. hasta las 12, o sea, 2 minutos antes, y así llegamos temprano, ¿sí? Bueno, y no nos olvidemos de la canasta del amor, traer alimentos no perecederos con el fin de bendecir a alguna familia que tenga dificultades económicas, por favor. Bueno, vamos a hacer algo muy especial, si nos puede colaborar María Fernanda, y vamos a pedir el favor a Mari, de mujer a mujer, para que Mari ore por María Fernanda. María Fernanda se nos va para el seminario, su corazón está muy dispuesto a aprender del Señor y gracias a Dios por ella. Bueno, como iglesia queremos estar muy pendiente de María Fernanda, ¿cierto? Y todos que están estudiando en alguna forma para prepararse para servir al Señor, para su crecimiento espiritual. Y especialmente por María Fernanda, que va hoy, esta noche va a viajar con Heidi y también con la mamá, para que la mamá pueda como enviarle así. Y vamos a orar por ella, por todo el proceso, pero como iglesia debemos seguir orando, ¿cierto? Y también escribiéndola, animándola, mientras que ella esté allá, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias por quién eres tú, gracias por la forma en que tú estás obrando en nuestra iglesia, gracias por la forma en que estás obrando en la vida de María Fernanda. Gracias por traerla a ese punto. Tú has sido muy fiel con ella. Tú como su salvador, como su guiador, como su sanador, todo Dios. Y por guiarle a ese punto de querer servirte más y prepararse más. Pido Dios sobre ella tu consuelo, tu provisión en todas las cosas, por las finanzas que requiere, por el esfuerzo que requiere, por el valor, todo Dios. Y gracias que ella puede ir, que puede estar alrededor de otros creyentes. Dios, pido por ella en los momentos que va a ser de mucho ánimo, también por los momentos que va a ser mucha dificultad y va a extrañar mucho a su familia. Dios, como iglesia vamos a extrañarla mucho. Ayúdanos como iglesia a seguir animándola, orando por ella. Pido Dios que ella pueda crecer mucho, crecer en su fe, crecer en su caminar contigo, crecer en su preparación para servirte. Dios, pido grandes cosas para ella en el futuro, como tú quieras usarla. Gracias por su familia acá, ayúdales acá. En la ausencia de ella, pido por mucho consuelo también y ánimo, que ella está siguiendo tus pasos. Y Dios, pido que la uses mucho para tu obra. Gracias por ella, gracias por el privilegio como iglesia enviarle allá. Y Dios, pido por ella mucho paz, mucho ánimo. Y sí, Dios, más crecimiento cada día más en tu amor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como es costumbre,
sacamos un momentico para saludarnos, para conocernos más. Bien puedan. Todos somos tímidos, pero tenemos que botar la timidez. Sí. Bueno, continuamos con otra canción. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos lavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llenando mi pecado allí, sublime
Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí. Me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Amén. Puede tomar asiento. Y vamos a invitar en este momento a los niños que van a ayudarnos, van a cantar una canción. Y esa canción habla de, ¿qué habla, chicos? De la, ¿qué? De la viña del Señor. Y en de estos domingos hemos estado, especialmente hoy, hablando en la prédica sobre las viñas, ¿cierto? Viñedos. Entonces los niños van a ayudarnos así preparar nuestros corazones a esto. Trabajar y orar en la viña, en la
Continuamos ahora con la prédica. Y invitamos a nuestro hermano Esteban que nos va a dar el mensaje de hoy. Esperamos que haya mucha reverencia, mucha atención para que podamos comprender. Los niños pueden subir, de 9 años hacia abajo pueden subir a sus clases. Sonido. Sonido. Camilo. Sonido. Bueno, iniciemos en oración para que el Señor sea tomando ese tiempo y que también de la misma forma nos sea hablando de lo que Él quiere hablarnos por medio de su palabra y nos sea guiando bien para poder aprender y aplicar lo que Él quiera hablarnos en esta mañana. ¿Bien? Entonces, oremos. Padre, gracias te doy porque tú eres fiel, gracias porque sostienes nuestras vidas, gracias porque tu amor es único, es fiel, es grande. Cuidas nuestras vidas, Señor, como lo más preciado y nos llamas a servir a tu viña, Señor. También nos llamas a la salvación. Pido, Padre, que nos seas hablando por medio de este pasaje que pues, en tu gracia has permitido que enseñe el día de hoy. Pido que seas hablando a través de mí para que tu nombre sea glorificado y exaltado por siempre. Doy gracias, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, acompáñenme rápidamente a Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Como podríamos ver ahí en el título del texto, nos dice que nos habla de los obreros de la viña. Pero para iniciar a hablar específicamente de esta parábola, es necesario que vayamos al contexto porque de ahí nosotros podemos sacar la enseñanza de lo que Jesús verdaderamente quería decir por medio de esta parábola. Entonces, vayan ahí un capítulo atrás, Mateo capítulo 19, a Mateo capítulo 19, versículos del 25 en adelante. Mateo capítulo 19, versículos 25 en adelante. Dice así: y sus discípulos al oír esto se asombraban de gran manera, diciendo: ¿quién entonces podrá ser salvo? Jesús, fijando en ellos la mirada, les dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: mira que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Podríamos ver aquí la imagen de Pedro, específicamente el apóstol Pedro, como lo es común en Pedro, que era como tan explosivo y se enfocaba en sí mismo. Bueno, Jesús, nosotros te hemos seguido, ahora nosotros ¿qué tenemos? ¿Qué recibimos por haberte seguido? Y continuamos leyendo en este pasaje. ¿Qué tendremos? Y Jesús les digo: de cierto os digo, en la regeneración, que podría definirse también como en el reinado mesiánico, cuando Jesús venga a reinar en esos 1000 años, ¿qué iba a recibir? Unos tronos en los que ellos iban a sentar. Entonces, en esos tronos iba a juzgar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero siguiendo leyendo dice: y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, hijos, tierras en mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros.
Bueno, ¿quién era Pedro en este momento? Podríamos hablar que Pedro era una persona impulsiva. En su momento, cuando vemos más adelante, vemos que Pedro fue uno de los discípulos que negó a Jesús. Eh, También más atrás, cuando vamos a Mateo capítulo 16, encontramos una escena en la que Jesús les pregunta a sus discípulos, bueno, ¿ustedes qué creen que yo soy? Jesús alza la mano y dice, ¿saben qué? Yo creo que Pedro alza la mano y dice, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y como dice eso, entonces inmediatamente Jesús le dice, ¿sabes qué? Es verdad lo que tú dices, Pedro. Ahora, eso no te fue revelado por ámbito humano, sino por Dios. Entonces, luego nuevamente Pedro, más adelante Jesús les dice, ¿sabe qué? Yo voy a morir. Ahí inmediatamente Pedro se mete y dice, Pedro, que el tal no te acontezca. Jesús lo dice, apártate de mí, Satanás. Y habla en cierto aspecto de los precios de seguir a Jesús. Pero, ¿por qué Jesús le dijo ese contraste? Porque dice ahí en Mateo capítulo 19, versículo 30, dice, pero muchos primeros serán postreros, muchos postreros serán primeros. Hablando específicamente en la vida de Pedro, Jesús le dijo, tú te vas a sentar en un trono, pero ten cuidado de algo, Pedro. Ten cuidado específicamente de tu salvación, porque el contexto hablaba de joven rico, como el hermano no lo hablaba, no explicaba muy bien, que el joven rico no estuvo dispuesto a dejarlo todo por Jesús, pero ellos sí lo estuvieron. Pero entonces los animaba a que cuidaran y velaran por esa salvación tan grande que tenían. Ahora, ¿qué es una palabra? Y nos debe hacer recordar, allí más atrás, Jesús les dice específicamente a sus discípulos que ya no les iba a hablar por medio de enseñanzas, sino por medio de parábolas. Dice en Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 11. Entonces dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Entonces una parábola, como su término dice, es un paralelo de nuestra vida diaria. O sea, ¿qué era lo que decía Jesús? Quería, por medio de una parábola, mostrar una realidad física de nosotros en su comunidad, como era en el pueblo judío, que normalmente era un pueblo agricultor. Entonces, como ese era su contexto, Jesús quería enseñarles respecto a esa verdad que ellos vivían. Entonces, cogía algo terrenal y hablaba específicamente en su vida de algo celestial. Entonces, eso es lo que es una parábola. Y aquí vamos, ahora sí, teniendo esta pequeña introducción, a Mateo capítulo 20, versículos, vamos a leer del inicio del 1 al 8. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 8. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió de madrugada a contratar obreros para su viña. Y habiendo concertado con los obreros de un denario al día, los envió a su viña. Saliendo hacia la hora tercera del día, vio a otros que estaban en pie en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez hacia la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Saliendo hacia la hora undécima, halló a otros que estaban parados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Al caer la tarde, el dueño de la viña dijo a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Quisiera empezar con esa primera parte y hablar un poco del contexto cultural. Para poder entender esta parábola hay que hablar no solamente del contexto cultural. Entonces, empecemos. Era una viña. Una viña normalmente era un lugar
era específicamente dedicado ¿para qué? Para cultivar uvas. Ese era su objetivo. Había un dueño, un mayordomo. Hay que entender que normalmente las viñas se cultivaban específicamente en laderas. Ese era como en donde se cultivaban y las personas buscaban como esos lugares porque también al ser laderas, cuando llovía, el agua se podría llegar a retener de una mejor forma. También, cuando se construían las viñas, normalmente teníamos un terreno. Supongamos que aquí está el terreno, todas las piedras grandes eran sacadas y con las piedras grandes se construía un vallado. Un vallado es como una cerca, lo que nosotros conocemos como cerca. Sacaban esas piedras grandes, las ponían en el vallado y también con eso, ¿con qué lo hacían? ¿Con qué fin lo hacían? Para evitar que ladrones vinieran, robaran las uvas o que incluso zorras vinieran a comerse el fruto. También se dice culturalmente que en las viñas normalmente se tendría o se tenía que construir una torre en el centro de la viña. ¿Por qué se construía una torre? Primeramente, para que ahí viviera el dueño de la viña o el mayordomo. Entonces, se construía la torre para que ahí viviera. ¿Y a dónde sacamos o vemos esto similar? Por allá en Proverbios, capítulo 24, hablábamos, no sé si los que estuvieron cuando enseñamos acerca de la parábola, o bueno, específicamente del perezoso. ¿Y quién era la persona perezosa? Entonces dice, pasé junto a la heredad de un hombre perezoso, junto a la viña de un hombre de poco entendimiento. Y he aquí que en toda ella habían crecido espinas y ortigas y había cubierto su haz. Entonces, podríamos hablar que había una torre y esa torre, cuando las personas pasaban y veían la viña, podían saber un poco cómo eran las características de ese mayordomo. Si era un mayordomo que cuidaba su viña o por el contrario, la tenía descuidada, no le prestaba poca importancia. Entonces aquí vemos que en el caso de Proverbios, el mayordomo o la persona que cuidaba, no le importaba su viña. ¿Cómo era la contratación? Entonces les explico un poco el contexto. La contratación normalmente era diaria. Le pagaban lo diario. Como era una contratación diaria, se les pagaba a todas las personas un denario diario. Denario era como la moneda más importante en ese momento, la moneda romana. Era lo que se miraba en la contratación, que era diaria. Entonces, se miraba la experiencia. Importante. Creo que también hoy en día se mira la experiencia, ¿cierto? No solo se miraba la experiencia, sino también se miraba si era fuerte y saludable. Tal vez a mí no me hubieran contratado porque me ven todo flaquito. Entonces, miraban que era fuerte y saludable. Segundo, tenía algo de importancia el hecho de que la persona madrugara. Si la persona madrugaba, podría llegar a ser más fácil contratada. Y ahí vemos que los primeros que fueron contratados, ¿quiénes fueron? Los que madrugaron, los que estaban allí. Ahora, también se miraba las referencias personales. Casi podríamos decir que es igual al momento que a nosotros nos contratan en una empresa. Pero ahora hablamos del horario laboral. Normalmente se trabajaban 12 horas diarias, empezando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se manejaba el horario, específicamente el horario o la zona horaria solar. Entonces, la primera hora comenzaba a las 6 de la mañana hasta las 12, la hora número 12, que tendría que ser o llevaba a ser las 6 de la tarde. Entonces, para que entendiéramos un poco del contexto ahí. El mayordomo tenía unas características. Tenía una viña, tenía autoridad de esa viña. No solamente tenía autoridad, tenía poder ¿para quién? Para elegir quién trabajaba en su viña, quién entraba y quién no. Tenía poder para que personas le sirvieran y él les pagara ¿a quién? A esos obreros. Pero ahora vamos a la interpretación porque podríamos hablar mucho más de lo que Jesús verdaderamente quería decirle a sus discípulos
y enseñarles por medio de esta parábola. Continuamos leyendo, ahí Mateo capítulo 20, versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y podríamos reconocer, o específicamente la enseñanza que podíamos extraer de este pasaje está en la parte última, porque es cuando los llama. Cuando los llama específicamente a pedir cuentas, dice, los llamó ¿ante qué? Ante su presencia. No solo los llamó ante su presencia, sino que le dijo que les pagara lo que merecen. Si lo recordamos allí antes, cuando llamó a ¿quiénes? A los últimos, les dijo, eso es algo importante, que a los últimos le dijo, les voy a pagar lo que sea justo, para más a los que contrató primero, ¿qué les dijo? Que les iba a pagar ¿qué? Un denario. Un denario, como ya lo he dicho, lo que se pagaba normalmente a alguien que trabajaba una viña, o incluso era lo que se le pagaba a un soldado romano. Eso era una buena paga. Era justo, o sea, no podríamos decir que la paga de un denario era una paga justa. Y podríamos pensar que tal vez estos hombres, al final del día, ¿qué era lo que más esperaban? La paga. ¿Qué es lo que nosotros más esperamos al final del mes? La paga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque ahí viene lo que nosotros vamos a comprar, comida, pagar el arriendo, pagar muchas cosas, el aseo, que los niños, los que tienen niños. Entonces, miramos ahí la importancia de esa paga, de ese denario. Ahora, a nosotros nos pagan mensualmente. A ellos les pagaban diario. ¿Qué significaba que ellos les pagaban diario? O sea, ellos vivían lo del día al día. ¿Qué pasaba si no trabajaban? No comían. Y si no comían, ¿qué pasaba? Morían de hambre. Ahora veámoslo mucho más allá. Su contexto en cuanto a la salud. Tal vez nosotros que trabajamos en una empresa nos pagan mensual, nos pagan salud, pensión, pero ellos no tenían ni salud ni pensión. Entonces, van mucho más las importancias porque de esto subsistían esas personas. Entonces, ahí podríamos imaginarnos, bueno, los que llegaron de primeras fueron contratados, ya tenían lo fijo, iban a recibir el denario, pero los otros que fueron contratados a lo largo del día, ¿qué fue lo único que les dijo el mayordomo? Yo les voy a dar ¿qué? Lo que sea justo. Tal vez ellos imaginaban, bueno, recibiré tal vez mitad de un denario, y cuando hablamos en términos del denario se podría definir que era también en términos como moneda internacional, como 10 haces, es como otra moneda, haces. Entonces podrían pensar que tal vez recibirían medio denario, que un denario son como 4 gramos de plata. Entonces podrían recibir menos, tal vez eso era lo que ellos imaginaban, o pensaban. Pero dice que primero llamó a ¿quiénes? A los postreros, o sea, a los que llegaron por último. Podríamos pensar imaginándonos al momento de la paga. No sé si en alguno de ustedes, yo tuve la oportunidad de trabajar cultivando papa por allá en un páramo, hice de todo un poquito, y lo que uno esperaba era el final de la semana, porque comenzaban a llamarlos a todos, usted, venga. Y todos eran mirando cuánto le pagará, qué recibirá, este que hizo tan poquito, trabajó 1 hora. Entonces vinieron los postreros y recordemos esa palabra que les dijo el mayordomo, que ¿qué les iba a pagar? Lo justo, lo que ellos hayan hecho. Entonces entendamos un poco y sigue el versículo 9. Dice, y al venir los que habían oído cerca de la hora 11,
recibieron cada uno un denario. Entonces, imagínense lo siguiente. Yo estoy trabajando en un cultivo de papa, trabajo y llego el último día a trabajar. Y los que sacaron, normalmente se pagaba así lo que ustedes sacaban, los bultos que usted sacara. Digamos, si sacó 100 bultos de papa en toda la semana, por bulto le pagaban aproximadamente 20.000 pesos. ¿Sí? Entonces, 20 bultos de papa recibí, ¿qué? Mucha ganancia. Pero ahora, el último que llegó, el último día, supongamos, sacó 10 bultos de papa, que eso fue lo que yo saqué como en toda la semana, la verdad, saqué muy poquito. Y a lo último, podríamos pensar, bueno, este recibió un denario, eso era lo que el jefe me dijo que me iba a pagar a mí. ¿Por el qué? Por el acuerdo que yo tuve desde un inicio, le pagó un denario, ¿será que a mí también me va a pagar lo justo? Y, como podríamos, y vuelvo les digo, la moneda romana, el denario específicamente, era la moneda más importante en ese entonces. Y nos hace pensar a nosotros qué es lo más importante en nuestra vida. Para ellos, en ese momento, era el denario. ¿Por qué? Era el pago de su día, con eso iban a subsistir. Ahora, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? No hablo de cosas materiales, sino enfocándolo más a lo espiritual. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que tiene valor? Si nos ponemos a pensar, mismo Jesús decía, ¿saben qué? Las cosas de este mundo se corrompen, mas las cosas que celestiales no se corrompen. Entonces podríamos decir que específicamente en este texto y el contexto que hablábamos, vemos que ese denario significaba la vida eterna. Eso era lo que significaba. Entonces, eso era algo valioso. Dependían de eso. De la misma forma nosotros como creyentes dependemos de eso. Dependemos de su salvación. Eso es lo más importante y valioso que tenemos. Pero vamos al siguiente versículo. Versículo 20:10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. También ellos recibieron cada uno, ¿qué? Un denario. Y entonces ahí se tocan. ¿Cómo así que que llegó a trabajar 1 hora antes, recibió lo mismo por lo que yo trabajé? Podríamos pensar a primera imagen, eso es injusto. Este mayordomo no me está pagando lo justo porque yo pagué más. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hice yo? Comenzaron a decir, ¿por qué estos recibieron lo mismo por lo que yo trabajé en 1 hora? Para que podamos entender, vamos al siguiente versículo. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 hora, los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y como así, porque Jesús quería mostrarles eso, que habían unos que habían llegado a trabajar, ¿qué? Desde la primera hora recibieron un denario, y ahora estos que llegan de últimas reciben también un denario. ¿Y qué aplicación tiene esto a nuestra vida? Hay personas que minutos antes de morir aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero hay otros que lo reciben tal vez cuando fueron jóvenes, y al final de su vida, tal vez los que vivieron una vida desde que se convirtieron a los 13 años, vivieron una vida hasta los 80 con Cristo, y dice,
Porque estos que al final de su vida, podríamos interpretarlo así, al final de su vida reciben lo mismo que nosotros y nosotros tuvimos que aguantar las pruebas, las luchas, las tentaciones, porque ellos reciben lo mismo que nosotros. Y a nosotros podría parecernos es injusto. Pero es lo que Jesús quería mostrarles específicamente a los obreros o a las personas que trabajaban en su viña. Y tal vez nosotros podríamos pensar, tal vez a nosotros nos gustaría ser ese hombre, trabajar 1 hora y recibir un denario, de llegar de últimas y ser contratado, que podríamos pensar en esas características. Para el mundo, esos hombres que fueron contratados de últimas eran los enfermos, los que eran débiles, los flacuchos, los que no valían nada, fueron contratados de últimos. A lo último, al final de su vida. Pero al final llegaron a ser salvos. Y recibieron lo mismo. Pero era lo que esos hombres sentían en sus corazones, específicamente envidia. ¿Envidia por qué? Porque recibieron la misma paga. Ellos querían recibir más. Pero Jesús les dice a sus discípulos y les dice, ¿saben qué? La vida eterna es ese denario. Y nuestro corazón, que tiende normalmente a la corrupción, piensa que vivir en este mundo es muy rico, ¿no? Que tal vez vivir como los demás viven, vivir con sus pasiones, con sus deleites, puede ser que sea lo mejor. Eso es lo que pensamos. Cuando la realidad de nuestra vida debería ir enfocada en que entre menos viva conforme a las cosas de este mundo, voy a vivir mejor. ¿Quién fue uno de los hombres que vivió así? Podríamos pensar en la vida de Salomón. ¿Quién era Salomón? Rey, pero no solamente era un rey, sino que era una de las personas que podía obtener todo lo que quiera. Si usted pudiera decir, ¿quién puede tener lo que quiera en esta vida? En ese momento podríamos pensar que era un rey. Si un rey decía, quiero que me traigan 1000 mujeres, ¿qué hacían? Se las traían. Quiero tener mucho dinero, que era lo que hacía, pero no tengo tantos recursos, voy a atacar a tal nación para así robarle todo lo que ellos tienen y así yo llenarme de más dinero. Un rey en ese entonces podía hacer lo que quisiera, pero vemos a lo largo de su vida, Salomón, que aunque era un hombre sabio, entre comillas, esa sabiduría no la aplicó a su vida. Y al final de su vida, en el libro de Eclesiastés nos dice que solamente les voy a dar un consejo a los jóvenes. Que busquen y sirvan a Dios desde su juventud. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Pensamos muchas veces que las riquezas materiales es nuestro todo, pero Jesús quería que entendieran que las riquezas celestiales que Él ofrecía eran mucho más importantes. Pensemos ahora en el hombre que fue contratado de últimas. Y pensemos en la bondad del mayordomo. Pensando económicamente, ¿qué beneficiaba al mayordomo contratar a esa persona que trabajaba 1 hora? No lo beneficiaba en nada. Antes iba a recibir ¿qué? Pérdida. Y ahora Jesús dice, sabe que lo voy a contratar. ¿Habla de lo malo que es el mayordomo o de lo bueno porque sabe que qué? Que al final de su vida no va a poder darle sustento a su familia? Entonces, ¿qué es lo que habla? Habla específicamente del mayordomo, que él tuvo misericordia de esa persona. Esa persona no le podía dar nada a lo último de su vida. Pero ahora
tuvo misericordia con esa persona y les dice, ¿sabe qué? Vengan, trabajen en mi viña. Hay un ejemplo que podríamos comparar con el mayordomo y es la adopción. ¿Qué pasa cuando yo voy a adoptar a una persona? Pongamos una pareja, va a adoptar un par de niños. Viene y dice, ¿sabe qué? Decidí escoger a estos dos. ¿Será que los niños pueden gritar, ah, no, si no nos adopta el resto? No. ¿Cierto que no? Necesita, si el mayordomo tiene la posibilidad y el poder para elegir quiénes van a vivir en su casa. De la misma forma, el mayordomo cuando fue a elegir quiénes iban a trabajar en su viña, tenía la posibilidad de elegir quién entraba en la primera hora, pero también entraba en la última hora, teniendo misericordia de ellos, porque todos tal vez fueron despreciados. Mateo capítulo, versículo 20-13 dice, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Al inicio convenió con él que le iba a dar un denario. Yendo al ámbito espiritual, ¿qué era lo que iba a recibir? La vida eterna. Y la vida eterna es de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nos centramos o pensamos en vivir nuestra vida en forma egocéntrica. Pensamos más en nosotros mismos que en otros. Por eso no predicamos el evangelio. Por eso no hablamos de otros. Por eso nos preocupa tanto nuestra apariencia, más el cómo me ven. En vez de enfocar nuestra vida y nuestro corazón en un ámbito cristocéntrico. En que todo lo que hacemos está enfocado a qué? Servir y agradar al mayordomo. ¿En qué posición estaban todos? Pensamos en ese contexto que cuando una persona iba a ser contratada, llegaba el mayordomo como a una plaza de mercado. Imaginemos una plaza de mercado, llegan ahí el mayordomo y él comienza a elegir, venga usted, venga usted, venga usted. Al final, al inicio, ¿quiénes eran ellos? ¿Merecían ser contratados? ¿No? Estaban en la misma posición que todos. De la misma forma, nosotros estamos en la misma posición, merecíamos ir al infierno por nuestros delitos y pecados. Pero Jesús, en su gracia, decidió que fuéramos a trabajar a su viña. Nos llamó. A unos llamó primero, a otros llamó al final de su vida. Y uno puede imaginarse, no, pues sí, si a unos los llamó al final de su vida, voy a esperar. Voy a esperar al final de mi vida para ahí sí buscar a Dios. De pronto ahorita voy a disfrutar, vivir mi vida, relajarme. Ya más adelante sí voy a buscar a Dios. Tristemente tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no sabes si esta es tu última hora. Como en el caso de ¿qué? De los obreros. Llegaron a su última hora a trabajar y recibieron un denario. El obrero tuvo misericordia porque sabía que esas personas entraban a trabajar a su última hora, necesitaban de él, necesitaban de su gracia, de su compasión, de su amor. Mateo 20:16 dice, así los primeros serán postreros, los postreros primeros. Que muchos son llamados, mas pocos los escogidos.
Sé que son muchos los llamados. Tal vez te ha llamado a ti, estás ahí sentado, pero dices, no, quiero verdaderamente ahorita comprometerme con Dios. Y una vez un autor, un escritor, dijo algo muy importante. Solo hubo un hombre que pudo decidir al final de su vida, porque sabía que iba a morir. ¿Saben quién fue ese hombre? Al final, allí, estando Jesús crucificado con otros ladrones a su lado, dice que uno le injuriaban y le decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Después a lo último dice, usted no se arrepiente, vea, él no merece estar aquí, pero nosotros sí. Él sabía que iba a morir en ese momento. Y fue el único que pudo decidir al final de su vida. ¿Y por qué fue el único? Para que nosotros entendiéramos que nosotros no tenemos la posibilidad de elegir. ¿Estás en tu última hora? Tal vez fuimos de los primeros contratados. Y si aceptaste a Jesús, lo recibiste en tu corazón desde que fuiste niño, eso no te da el mérito de decir, ya soy salvo, ya, ¿qué importa? Voy a llevar mi vida como quiera, no voy a servir en la viña, no voy a hacer voy a hacer lo que quiera, pero te han contratado. Ten en cuenta que tú fuiste contratado, y como fuiste contratado tienes derechos de recibir una paga, pero también tienes deberes. ¿De trabajar qué? La viña. Y eso nos habla o nos enfoca la santificación. La santificación en la vida del creyente, fuimos santificados o justificados cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas. Pero después de eso viene un paso muy importante, que es la santificación progresiva. La santificación progresiva es aquello que nosotros hacemos cuando decimos, hey, Jesús es el Señor de mi vida, ahora quiero vivir como Él vivió. Quiero llevar una vida conforme a sus mandamientos. Trabajar en su viña. Pero para trabajar en su viña es indispensable, primero que trabajar en nuestros propios corazones. A veces es necesario sacar esas piedras grandes que están en nuestro terreno, que nos impiden trabajar ¿con qué? Con excelencia. A veces es necesario sacar esa ortiga que no nos permite vivir vidas agradables a Dios. Al contrario, nos estorban, como en la viña del perezoso. ¿Era lo que dice que había? Ortiga. Muy seguramente habían de esas piedras grandes en su terreno, pero el mayordomo que hace las cosas bien está dispuesto primeramente a limpiar su terreno, porque cuando limpia su terreno es porque sabe que va a recibir una buena cosecha. Terminemos en oración. Padre, gracias te doy en esta vida. Gracias, Señor, porque tú cuidas nuestros corazones y nos guías para que seamos transformados y conformados a tu imagen. Ayúdanos a primeramente entender que tú hiciste mucho por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, pero tú has hecho el mayor pago, morir por nosotros en una cruz. Y te pido que de los que estamos aquí no esperemos al último momento, porque tal vez nunca llegue ese último momento. Nuestra muerte sea inesperada. Y que cuando nos presentemos delante de ti nos demos cuenta que nunca nos llamaron, o bueno, nos llamaron a recoger,
para que fuéramos a la viña, pero nosotros rechazamos ese pago, ese denario, esa vida eterna que tú nos ofrecías. Danos el temor tuyo, Señor, para que aquellos que somos contratados al inicio de nuestra vida, siendo jóvenes, vivamos vidas que te agraden, que dejemos de pensar tanto en lo que nos conviene, en lo que tal vez no disfrutamos en esta vida, sino que comencemos a pensar en lo que nos da valor, esperanza en esta vida. Solamente eres tú, Jesús. Te doy gracias en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar juntos una canción. También vamos a recibir también la ofrenda en este mañana. Es un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de él, pero en un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso te anhela mi corazón, anhela de tu compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando allí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, celebraremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Amén. Feliz semana.